Señor, le pido disculpas por la intrusión, dijo el nuevo guardia de seguridad, con la incomodidad evidente en su postura rígida. Pero la mujer que estaba ayer en el jardín, su esposa, estaba muy pálida. Debería ver si está bien. El millonario viudo, Gabriel, se quedó paralizado, con la taza de café a medio camino de los labios. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez fantasmal que reflejaba la descripción del guardia. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla, normalmente un sonido tranquilizador, de repente pareció un rugido amenazador. Con la voz ahogada por el horror y una confusión sofocante, susurró las palabras que anclaban su realidad. Esto es imposible. Mi esposa lleva muerta exactamente 1 año. Gabriel vivía como un fantasma en su mansión junto al mar, como el solitario conservador de un museo dedicado a una sola alma, su difunta esposa, Elena. Cada objeto de la casa era una reliquia, guardado exactamente donde ella lo había dejado. El día que se fue al hospital por última vez, su ropa aún colgaba en el armario, desprendiendo un sutil aroma a jazmín, y su libro favorito reposaba en la mesita de noche, marcado en la página que nunca terminaría. Atrapado en un dolor paralizante, se negaba a perturbar la santidad de ese silencio, viviendo en un monólogo constante con el recuerdo de la mujer que idolatraba. Para el mundo exterior, Gabriel era uno de los empresarios más poderosos del país, un hombre de control y precisión, pero, entre las paredes de su hogar, era completamente impotente, prisionero de su propio dolor. No vivía en el presente, residía en el pasado, en un diálogo eterno con el retrato de Elena que dominaba la sala. Le preguntaba su opinión sobre negocios, le contaba cómo había sido su día, y en las noches más oscuras le confesaba lo vacía que era la vida sin ella. Su recuerdo no era un dulce recuerdo, sino una presencia viva e imponente, la reina de un reino donde el tiempo se había detenido. El relato del guardia de seguridad fue como una piedra arrojada a la quietud del lago de su dolor, que quebró la paz fúnebre que se había esforzado por mantener. La aparición imposible en el jardín introdujo un nuevo antagonista en su vida, más aterrador que el propio dolor: la duda. De repente, las paredes de su santuario ya no parecían seguras. Lo acechaba un fantasma. ¿Era víctima de un fraude cruel y elaborado? O, peor aún, su propio cerebro, ahogado en el anhelo, finalmente se estaba desmoronando, proyectando sus deseos como alucinaciones. La perturbación lo obligó a apartar la mirada del retrato en la pared y enfrentarse a una realidad que podría ser aún más impactante. El nuevo guardia de seguridad, un hombre sencillo y honesto llamado Jonas, desconocía la magnitud de la tragedia de la casa. En su primer turno de noche, había visto la melancólica figura de una mujer en el jardín de rosas y en su ingenuidad supuso que era la esposa de su jefe, quizás enferma, quizás simplemente triste. Su informe a la mañana siguiente no fue un chisme ni una broma, sino la genuina preocupación de un empleado concienzudo. Fue precisamente su desconocimiento de las reglas tácitas de la mansión. La principal era no mencionar a los muertos, lo que le permitió convertirse en el catalizador involuntario que rompería el hechizo de negación que se había prolongado durante 1 año. Gabriel despidió al guardia de seguridad con furia contenida, acusándolo de estar cansado o de haberse perdido en las sombras. Pero la convicción inquebrantable en la mirada del hombre sembró una semilla de terror en su mente. Cerró la puerta de su oficina, intentando ahuyentar la duda, pero la imagen de una mujer pálida en el jardín ya se había infiltrado en su fortaleza de duelo. Sabía con aterradora certeza que esa noche ya no podría conversar con el recuerdo de su esposa. Estaría demasiado ocupado buscando su fantasma. Tras despedir al guardia de seguridad, Gabriel intentó aferrarse a la lógica con todas sus fuerzas. Pasó el resto de la mañana recorriendo la casa, tocando las pertenencias de Elena, buscando en su solidez la confirmación de su ausencia. Era un efecto de la luz, se dijo, o tal vez el guardia había estado bebiendo, pero la semilla de la duda, una vez plantada, empezó a germinar en la tierra fértil de su dolor. La convicción en la mirada del hombre era inquebrantable y lo perturbaba. Por primera vez en 1 año, la paz fúnebre de su santuario fue violada, no por un sonido ni una visita,
sino por una posibilidad imposible que ahora rondaba cada rincón silencioso de su mente. La duda pronto se convirtió en obsesión. Gabriel, un hombre que construyó su imperio con datos y evidencias, necesitaba pruebas. Se encerró en su oficina de seguridad, una sala de alta tecnología, desde la que podía monitorear cada centímetro de su patrimonio. Las mismas cámaras que usaba para proteger su fortuna de intrusos, ahora las usaría para proteger su cordura de un fantasma. Con una determinación febril, comenzó a revisar las horas y horas de grabaciones de la noche anterior, con la mirada yendo de un monitor a otro, con el corazón dividido entre el miedo a encontrar algo y el pavor a no encontrar nada. Las horas transcurrían en una agonizante monotonía. La grabación solo mostraba la rutina nocturna de la mansión, luces automáticas encendiéndose, el viento susurrando entre las palmeras, un gato montés cruzando el césped. Con cada hora de normalidad que pasaba, una parte de Gabriel se sentía aliviada, mientras que otra, más profunda y solitaria, sentía una extraña punzada de decepción. Empezó a convencerse de que había sido una falsa alarma, de que su mente y la del guardia de seguridad le estaban jugando una mala pasada. Estaba a punto de rendirse, dispuesto a aceptar su error y regresar al consuelo familiar de su dolor, cuando un movimiento en una de las pantallas lo detuvo. En una cámara secundaria, apuntando al jardín de rosas de Elena, una figura blanca pasó como un rayo. Rebobinó la cinta con el corazón en un puño. La imagen era de baja resolución, granulada por la oscuridad, pero mostraba inequívocamente una figura femenina. El pelo largo, el vestido suelto, era la silueta de su esposa. Se quedó sin aliento. No era lo suficientemente claro como para hacer una prueba, pero sí suficiente para transformar su duda en una posibilidad aterradora. El fantasma tenía una forma, y esa forma era la de la mujer que amó y enterró hacía un año. Encendió la cámara principal del jardín, con visión nocturna de alta definición, y entonces la encontró. A las 3 de la mañana, la figura caminaba lentamente entre los rosales. La luz de la luna iluminó su rostro por un instante, y el grito de Gabriel se le atascó en la garganta. Era ella, era el rostro de Elena. La vio tocar una rosa con una expresión de profunda tristeza, un gesto que conocía tan bien. Desesperado, activó la cámara térmica y se le heló la sangre. La figura emitía calor. No era un fantasma, no era una proyección. Era un ser humano vivo. No es un fantasma, es una persona real con el rostro de su difunta esposa. ¿Cuál es tu teoría? ¿Un engaño? ¿Una hermana gemela perdida hace mucho tiempo? Deja tu conjetura más creativa en los comentarios. La lógica de su mundo se desintegró. Un fantasma sería una obsesión, un fraude sería un crimen, pero una mujer viva, con el rostro de su difunta esposa, era una paradoja que su mente no podía procesar. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? En un acto de pura desesperación, buscando una respuesta en el pasado para explicar el presente imposible, corrió a su dormitorio. Abrió el armario de Elena y del fondo sacó una caja de recuerdos de infancia que nunca se había atrevido a abrir. La vació en el suelo, buscando alguna pista, algo que tuviera sentido. Entre diarios de adolescencia y flores secas, encontró lo que no sabía que buscaba. Una fotografía vieja y descolorida que nunca había visto. En ella, 2 chicas, extrañamente parecidas, sonreían a la cámara, idénticas en todos los sentidos. Y detrás de la foto, doblada y amarillenta por el tiempo, había una carta. Con manos temblorosas, la abrió. El membrete decía, Orfanato Santa Clara. Y las palabras que seguían no solo revelaban un secreto que su esposa había guardado toda su vida, sino que también le daban un nombre y una aterradora posibilidad al fantasma viviente que rondaba su jardín. Con manos temblorosas, Gabriel leyó la carta del orfanato. Las palabras escritas contaban una historia de décadas atrás, una tragedia familiar que su esposa nunca le había contado. Elena tenía una hermana gemela, Lía. Tras la repentina muerte de sus padres en un accidente, las 2 niñas fueron enviadas al orfanato y, según las normas de la época, se separaron en adopciones separadas, perdiendo todo contacto.
La carta era la respuesta a una búsqueda que Elena había comenzado en la edad adulta, un intento de encontrar a su media naranja, una búsqueda que Gabriel, ahora comprendía con el corazón roto, nunca había completado. El fantasma en su jardín no era una aparición, era un eco de sangre, una búsqueda interrumpida. La revelación lo sumió en un nuevo torbellino de emociones. El dolor de perder a Elena se agudizó con la tristeza por la hermana que nunca conoció, pero en medio de ese mar de sufrimiento, una nueva y compleja semilla de esperanza comenzó a brotar. Lía no era su esposa, pero era el último vínculo vivo con ella, un fragmento de su pasado, un reflejo de su alma. Pasó todo el día paseando por la casa, con la fotografía de las dos niñas sonrientes en la mano, el asombroso parecido. Ya no podía esconderse. Necesitaba enfrentarse a ese fantasma viviente, no para exorcizarlo, sino para comprenderlo, para mirar a los ojos a la hermana de su esposa. Esa noche, Gabriel no se encerró en la sala de seguridad. Bajó al jardín de rosas, el lugar favorito de Elena, ahora escenario de su cita con el destino. El aire estaba cargado con el aroma de las flores y el sonido de las olas del mar. Encontró un lugar en la sombra de un kiosco de música, con el corazón latiendo con fuerza, la vieja fotografía en su bolsillo, sintiéndose como si pesara una tonelada. La espera fue agonizante. No sabía qué decir, qué hacer. Ya no esperaba a un fantasma, sino a una persona real, y eso, de alguna manera, era infinitamente más aterrador y complejo. Un encuentro con lo imposible está a punto de ocurrir. Si te mueres por descubrir el secreto de esta misteriosa aparición, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte la revelación. Alrededor de las 3 de la mañana apareció. Tal como en las grabaciones, se movía con la gracia de una sonámbula entre los rosales, su rostro iluminado por la luna, una máscara de profunda melancolía. Era el rostro de Elena, pero el dolor que contenía era el de una desconocida. Gabriel respiró hondo y salió de entre las sombras. La mujer, Lía, se detuvo bruscamente, con un grito de miedo atormentado en la garganta. Sus ojos, idénticos a los de Elena, se abrieron de par en par, llenos del terror del descubrimiento. En ese momento, eran dos desconocidas, unidas por el amor y la pérdida de la misma mujer, cada una atormentada por el dolor de la otra. Sin decir palabra para no asustarla más, Gabriel le tendió la mano, mostrándole la fotografía descolorida de las dos niñas. ¿Quiénes son?, preguntó con voz temblorosa pero dulce. Ver esa imagen de un pasado que desconocía destrozó la compostura de Lía. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron a borbotones. Entre sollozos, lo confesó todo. Su búsqueda de sus orígenes, el reciente descubrimiento de una hermana gemela y el dolor devastador de encontrarla para descubrir que se había ido. Ir al jardín por la noche, explicó, era su forma de conectar con la hermana que nunca había podido abrazar. La confesión disipó la última sombra de sospecha del corazón de Gabriel. Esta mujer no era una estafadora ni un fantasma, sino alguien tan perdido y afligido como él. Mirar el rostro de Elena y ver el alma sufriente de Lía fue a la vez la tortura más cruel y el consuelo más inesperado. El misterio que lo había sacado de su letargo se resolvió, pero un nuevo y mucho más complejo dilema surgió en su corazón. ¿Qué haría ahora con este cruel pero hermoso regalo del destino, este reflejo viviente de su eterno anhelo? La conmoción de la revelación dio paso a una oleada de emociones complejas en Gabriel. La mujer que tenía ante sí no era un fantasma ni una estafadora, sino el último vínculo vivo con la esposa que había perdido. Mirar a Lía fue a la vez tortura y consuelo. En un acto de compasión que rompió un año de aislamiento, dio un paso al frente y extendió la mano. «Pase, por favor», dijo con voz suave. «Hace frío aquí fuera. Hablemos de ella». La invitación era más que una simple muestra de bondad. Era la primera vez que permitía a alguien entrar en su santuario de duelo, no como visitante, sino como alguien que pertenecía allí tanto como él. Pasaron la madrugada en la sala, con el retrato de Elena aparentemente observándolos con silenciosa aprobación. Era una conversación de almas en duelo. Gabriel compartió historias de su matrimonio, pintando para Lía un retrato de la mujer vibrante y amorosa
en la que se había convertido su hermana. Lía, a su vez, compartió los pocos fragmentos que había descubierto sobre su infancia, llenando los vacíos de un pasado que Gabriel desconocía. Juntos, armaron el rompecabezas de su vida. No fue el comienzo de un romance, sino algo quizás más profundo, el comienzo de una sanación mutua. Dos corazones rotos, apoyándose mutuamente para seguir latiendo. La presencia de Lía en la vida de Gabriel comenzó a disipar el dolor que lo había paralizado. La mansión, antaño un mausoleo, poco a poco volvió a sentirse como su hogar. Con su ayuda, encontró la fuerza para organizar la ropa de Elena. No para deshacerse de ella, sino para atesorarla como recuerdos, no como reliquias. El silencio opresivo dio paso a la conversación y con el tiempo, incluso a la risa. Lía no podía sustituir a Elena, pero su presencia, un reflejo vivo de su hermana, le permitió a Gabriel finalmente comenzar a despedirse del dolor, quedándose solo con el amor, de una manera más ligera y saludable. 6 meses después, la mansión ya no es un lugar de tristeza. Gabriel y Lía, ahora amigos cercanos, asisten al lanzamiento de la Fundación para la Reunión de Elena y Lía. Con los recursos de Gabriel y la pasión de Lía, crearon una institución dedicada a reunir a hermanos separados por el sistema de acogida. Gabriel, quien una vez estuvo atrapado en el pasado, ahora se dedica a construir un futuro mejor para los demás. Ha aprendido a aceptar la muerte de Elena, y Lía ha aprendido a celebrar la vida de la hermana que encontró demasiado tarde, canalizando su dolor hacia un propósito mayor. El fantasma que rondaba el jardín de Gabriel no trajo de vuelta el pasado, sino que lo liberó para que finalmente pudiera tener un futuro. Su historia nos enseña que a veces la única manera de sanar nuestras heridas es compartiéndolas, y que el amor encuentra formas misteriosas de dejarnos un último regalo. La aparición de Lía no fue una pesadilla, sino una bendición final de Elena, quien le envió a la única persona en el mundo capaz de comprender su pérdida. ¿Crees que la unidad en el dolor puede sanar? Deja un comentario, dale me gusta si esta historia te conmovió y compártela.